Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unas lindas argollas, como las que les voy a mostrar más adelante en la foto, pero esta es un poco la idea. Son argollas, medias argollas de aro, que van con su tope, ¿no es cierto? Acá, ¿ven? Aquí tiene el poste. Se pueden hacer en pareja, se pueden hacer con soplete o sin soplete. Yo les voy a enseñar las dos formas. Entonces primero vamos a hacer las sin soplete. Para eso vamos a usar alambre 1/0. Ustedes me pueden decir que es un poco grueso, pero si ustedes sienten que es muy grueso, también lo pueden limar. Para eso vamos primero a limpiar con alcohol. Cuando está muy sucio el alambre de plata o de oro, sobre todo el Colfilet, les recomiendo, vamos a hacer unos de plata y unos de oro, les recomiendo limpiarlo con alcohol, sacarle cualquier basura que pueda tener. Primero vamos a hacer el equivalente a este, a ver cómo nos queda. Para eso vamos a cortar dos alambres de 9 centímetros, dos alambres de 9 centímetros, para que nos quede una argolla intermedia, no muy grande, 9 centímetros, ahí más o menos, con nuestro alicate cortador, ahí, y cortamos las dos. Perfecto. Una vez que los tenemos cortados, ¿cierto?, le vamos a hacer acá en la punta, con la soldadora, un porotito. Vamos a hacerlo. Bueno, aquí estamos ya en la parte que soldamos, ¿no es cierto? Y tenemos nuestros dos alambres, ¿ok? Ahora vamos a tomar el alambre con una pinza y con el soplete vamos a hacer los círculos. Aquí está el soplete. Vamos a encender. Aquí voy a apagar la luz porque lo más importante es visualizar, ¿no es cierto? Voy a bajar la luz. Creo que ahí se ve mejor. Entonces tomo mi alambre, lo pongo en 45 grados y el soplete en 45 grados y voy subiendo con la llama bien fuerte hacia arriba, ¿ven? Y ahí se hace mi bolita. Después la tiro al agua. Con la pinza me pongo lejos de donde estoy haciendo. Ahí. Perfecto. ¿Ok? Es muy simple. Esa es una forma de hacer Después esta la vamos a meter, la puedes poner en agua con esta es un agua con bicarbonato y con eso se limpian bastante. Déjenla ahí unos minutos y ahí nos vamos a ir al escritorio y vamos a seguir adelante. Entonces ahora ya aquí traje las dos piezas y la idea, se fija que esto queda negro. Si no tengo sal o algún ácido para limpiarlo, lo puedo lijar, ¿no es cierto?, con una lija mecánica o con una lija manual, ¿no? Eso es a gusto de cada uno. ¿Ven? Con esto también, estas lijas las venden en la ferretería, también lo puedo lijar con eso. Y quedan muy bonitas, quedan redonditas, pueden quedar perfectas. ¿Ven? Ahí sale todo lo negro, no hay ningún problema. Esto lo pueden hacer también con un soplete de cocina. Sí, preocúpense que la llama, el que le llegue a la plata, al metal, sea de color azul. La parte azul de la llama es lo que más calor genera. Y por supuesto le paso mi paño joyero, ¿cierto?, para que me quede bien brillante. ¿Ven? Ahí quedan súper bonitas. También lo pueden limpiar con alcohol y un papel. Le pueden sacar, si le queda alguna mancha negra, lo pueden limpiar con esto para sacarle más brillo.
Le pueden pasar una escobilla de metal, lo que ustedes quieran. Esas escobillas, por ejemplo, para limpiar parrillas, también sirven. Y también las pueden dejar negras. Hay gente que le gusta que quede negro el metal de plata, que quede como envejecido. ¿Ok? Eso ya es cosa de gusto. Entonces, el próximo paso es armar las argollas. Un palito, ¿no es cierto?, con una medida estándar de 16 milímetros más o menos, lo más chiquitito posible, y lo doblan completamente. Lo toman la parte de la bolita y lo giran completamente, que sobrepase ahí. ¿Ok? Eso es todo. Lo toman ahí, lo van apretando. Eso es, bien apretado. La última parte les va a quedar, y ahí lo abren un poco, ¿ven? Ahí lo van abriendo hasta que les quede el tamaño que ustedes quieran. ¿Se fijan? Queda súper bien. Esto lo dejo como más tieso porque es mi poste, ¿no es cierto? Es esta parte de acá, poste. Y hago lo mismo, me preocupo sí que la parte de abajo quede bien redondeada. ¿Ok? Ahí está. Eso es. Ahí está. Ahora, ¿qué me debo preocupar? De marcar adecuadamente, ¿no es cierto?, el poste. Para eso uso mi Sharpie, mido. Este, por ejemplo, debería medir 12 milímetros. Ahí está, 12 milímetros. Y para eso yo aquí le marco, puede ser 10 milímetros, 12 milímetros como máximo. ¿Ok? Mínimo tiene que ser 10 milímetros. Ahí. Ese es el poste. Yo lo puedo hacer más largo, más corto. Se supone que un poste no debe medir más de 12 milímetros. Esperamos que se seque un poquito y mientras tanto seleccionamos nuestras piedras, que en este caso van a ser, podemos hacerlo de distintos tipos. Acá yo se los hice con, esta es la muestra, ¿no es cierto? Está hecho con bolitas de plata, pero también se puede hacer con más chicas, más grandes. Ahí tienen que ver ustedes con qué lo quieren hacer. Ahí está. Entonces voy a partir con una, ahí, y le voy a ir poniendo una y una. Aquí, si tú te fijas, ya llegamos al final. Ahí estamos cerca del final. Te fijas, ahí queda perfecta el arete. Este lo hice con alambre 0,7 porque era la muestra, por eso que quedó más grande. Pero la idea es que esto quede como una argolla, ¿no es cierto? Si aquí tú te fijas, esto de 3 por 3 aproximadamente es la argolla. Te queda de 3 milímetros. Ahora, ¿cuál es el secreto acá? Vas a tomar un alambre delgadito, puede ser 0,5, 0,4, incluso puede ser 0,3, bien delgado, como este. Vas a cortar aproximadamente 5 centímetros. Ahí. Vas a sacar la última piedra, la plateada. Vas a hacer 3 vueltas acá. 1, 2, 3. Haces esas 3 vueltas, ¿ok? Cortas.
que te quede bien apretadito ahí, lo más apretado posible. Luego pones la última piedra, ahí, y rematas acá, pasas por encima y rematas ahí, y le das aquí 3 vueltas o 2, lo que tú quieras. ¿Te fijas? Ese es el remate que le vas a hacer. También puedes pegarlo, como tú quieras, puedes pegarlo también. Puedes hacer ambas cosas, pegarlo y hacerle este remate. ¿Cuál es la idea de este remate? Que nunca se te va a despegar. Si tú lo aprietas bien, nunca se te va a despegar. ¿Ya? Esa es la gracia. Eso es, ahí. Ahí. Eso es, perfecto. Voy a apretar un poquito más. Ahí. ¿Ok? Y aquí lo cortamos. Y lo apretamos. Esto queda totalmente cómodo. La otra alternativa es ponerle un apriete, un tapa nudo, ¿no? También se puede. Y ahí está terminado nuestro aro. Ustedes después, ¿no es cierto?, le ponen la goma y queda listo. Bueno, aquí les dejo una foto de los aros y vamos a hacer la etapa 2, vamos a hacerlo de oro, estos. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!